Cordial saludo, bienvenidos al Diplomado de Entrenamiento Deportivo del Programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca de Colombia. Mucho gusto, soy Gelman Alexander Bermúdez Martínez, profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, especialista en alta gerencia y desarrollo deportivo, docente de la Universidad Inca de Colombia y quien nos va a orientar en este primer módulo de Fisiología del Ejercicio. Vamos a dar inicio a esta primera temática, la cual son fuentes energéticas y vías de producción energética. Tiene como objetivo que ustedes logren entender de dónde nuestro cuerpo humano toma esa energía con el fin de transformarla a energía mecánica, de esa energía química que nos da el alimento a la energía mecánica que la puede expresar nuestro cuerpo. Y como segundo objetivo primordial es que ustedes logren identificar cuáles son esas vías de producción energética. Obviamente, de acuerdo a las necesidades de la situación, a las necesidades físicas que se le logre exigir al cuerpo. La competencia es que ustedes logren implementarlo en esas diversas actividades del deporte, la educación física y la recreación, que el momento en que ustedes lo comprendan y lo entiendan, pues asimismo puedan cada vez ir perfeccionando, ir tecnificando su labor. Vamos a dar inicio haciendo un recorrido a toda esta temática iniciando con las fuentes energéticas y luego pasando a las fuentes de producción energética de nuestro organismo. Vamos a iniciar haciendo un símil de este gran deportista con esta automóvil que tenemos en la parte inferior, ¿no? Vemos en la parte inferior un automóvil bastante adecuado, bastante bonito, bastante adaptado. Vemos que tiene un buen motor, vemos que tiene un buen acabado, hablándolo superficialmente, y pues vemos que mecánicamente también se ve pues bastante bien repotenciado, ¿no? Eh, para que de pronto un auto de estos se sabe que llegue a este nivel de reconocimiento, o llegue a este nivel de apreciación, pues se tuvo que haber tenido bastante trabajo, se tuvo que haber tenido bastante labor en su construcción. Pues asimismo le puede pasar a nuestro deportista. Tenemos también en la imagen a un gran deportista, un deportista reconocido, Usain Bolt, en donde también ha tenido que pasar por un proceso, ¿no? Ha tenido que pasar por una construcción de su rendimiento. Entonces vemos que, que para que esta máquina biológica y esta máquina humana logre dar ese funcionamiento, ¿qué le debemos dar al automóvil? Pues eh, su correspondiente gasolina, ¿no? Una gasolina bastante fuerte, bastante importante, como lo es el etanol, ¿sí? Para que ese motor de gran tamaño, pues logre así mismo dar el rendimiento, ¿no? A su vez, se tiene que asemejar a su deportista, estudiantes, ya que ese deportista que tenemos, que ustedes están entrenando, que ustedes están construyendo, tienen que velar porque también se alimente bien, se alimente, le den ese combustible, un buen combustible, el combustible es suficiente para que nuestra máquina biológica responda, para que ese deportista le responda. De nada sirve que podamos darle las mejores sesiones de entrenamiento, de nada sirve que le hagamos correctas planificaciones del entrenamiento si ese deportista no se está alimentando bien, si ese deportista no está adquiriendo, no está ingiriendo las cantidades suficientes con el fin de dar y optimizar ese rendimiento deportivo. Entonces, como primera enseñanza es que ustedes logren revisar que su deportista esté alimentándose de la manera correcta, partiendo de ahí la base fundamental, lo que es la fuente energética.
Esas fuentes energéticas como alimento tienen una clasificación. Los tenemos entre macronutrientes y micronutrientes. En este caso particular vamos a revisar los macronutrientes. El término macronutriente se refiere a esa fuente energética primordial de exposición de consumo y absorción de energía. Se dividen en tres: los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Vamos a revisar cada uno de ellos. El concepto de macronutriente son todos aquellos alimentos que aportan la energía suficiente para hacer esas funciones corporales mínimas y las que tengamos que realizar en alguna actividad física o ejercicio físico. Entonces recordemos, macronutriente son esos alimentos que nos aportan la energía para hacer esas funciones corporales, tanto en reposo como en ejercicio físico. Dentro de esos macronutrientes vamos a empezar entonces a revisar la primera de ellas, la más base, que son los hidratos de carbono que están compuestos por unos componentes químicos que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En el costado derecho de nuestra imagen vemos dos fórmulas químicas, en la cual una se refiere a la glucosa y la otra se refiere a la fructosa. Con sus respectivos enlaces, recordemos que revisando química orgánica, cada carbono debe respetar 4 enlaces con el fin de hacer una molécula completa. En la parte superior de la imagen podemos ver la fórmula química general. Recordemos, hidrato de carbono como uno de los macronutrientes dentro de esas fuentes energéticas. Esos hidratos de carbono tienen una clasificación, los que podemos clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Revisemos. Los monosacáridos se dice que es esa unidad básica, esa unidad funcional mínima del hidrato de carbono. Es en la que encontramos en su mínima expresión. Podemos encontrar entre estas la glucosa, la fructosa y la galactosa como las más importantes. La dextrosa, recordémosla, que se encuentra en aquel suero intravenoso que a veces se le suministra a personas que se encuentran en estado de hospitalización con el fin de que entre esa sangre, ese azúcar, esa expresión mínima del hidrato de carbono en monosacárido a nuestro torrente sanguíneo para que lleve esa mínima cantidad de energía. Esos monosacáridos se producen por medio de hidrólisis, ¿no? De hidratos más complejos. El alimento como tal lo encontramos de manera robusta, pero gracias a la hidrólisis vemos que ese hidrato de carbono complejo se empieza a degradar y es la mínima expresión que se convierte en monosacárido. También la podemos realizar de la gluconeogénesis, que es un proceso químico que se hace en nuestro cuerpo, en donde se sintetiza la glucosa por medio de otros componentes químicos. Eso se realiza también en el hígado. Una de las particularidades de los monosacáridos es que se puede utilizar directamente por nuestras células. Se encuentra en estado biológico como glucosa en nuestra sangre y de manera almacenada como glucógeno. ¿Listo? Y si se encuentra en exceso, se puede transformar a tejido graso. ¿Listo? Encontramos los disacáridos. Su característica particular es la unión de dos monosacáridos. Dentro de los más característicos e importantes encontramos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es la unión de dos monosacáridos, que es la glucosa más la fructosa. La podemos encontrar en la remolacha, en el azúcar de caña, en la miel o en el cereal. Encontramos también la lactosa como disacárido, que es la unión de dos monosacáridos, que es la glucosa más la galactosa. El más principal lo encontramos en la leche. Y tenemos la maltosa, que es la unión de dos monosacáridos de glucosa, que lo encontramos en los cereales y en las frutas. Encontramos también dentro de los hidratos de carbono los polisacáridos. Tenemos dos polisacáridos vegetales y de origen animal,
Mirando aquí primero los vegetales, encontramos que tenemos dos clasificaciones, la almidón y la fibra, como ese polisacáridos principales vegetales. Dentro de los almidones encontramos el maíz, el pan, la pasta, el espagueti, las arvejas como guisantes o las alubias como frijoles y la papa. Y encontramos las fibras, polisacáridos de vegetales, tipo fibrosos, como los vegetales, hojas, tallo, raíz, semillas, cáscaras de frutas. Y encontramos los polisacáridos de origen animal. ¿Dónde encontramos o cómo hacemos para encontrar polisacáridos de origen animal? En la situación en cuando podemos encontrarlo o el cuerpo lo puede sintetizar cuando nuestra glucosa en sangre y nuestro glucógeno reservado desciende. Cuando hay un descenso bastante importante en nuestro cuerpo de tanto de glucógeno reservado como de glucosa en sangre, nuestro cuerpo empieza a sintetizar ese azúcar a partir de otros macronutrientes, como pueden ser las proteínas. Y las proteínas, pues, son de origen de animal. De ahí parte ese término de polisacárido de origen animal. Recordemos, cuando hay un descenso bastante importante de nuestro azúcar en sangre, como glucosa, y cuando hay un glucógeno reservado muscular o hepático, de manera importante, cuando hay un descenso bastante importante en ese nivel de azúcar, nuestro cuerpo empieza a sintetizar glucógeno de otros macronutrientes importantes, en este caso la proteína. ¿Listo? ¿Qué es lo que se quiere evitar? ¿Sí? Es importante recordarlo, que es tratar de evitar que nuestro organismo llegue hasta ese tal punto. Puede suceder en dos momentos, en una restricción del alimento bastante grande, una inanición prácticamente, o cuando el ejercicio ya es demasiado intenso, cuando ya es un esfuerzo bastante grande y prolongado en nuestro cuerpo. Al no percibir esa azúcar para procesarla, pues empieza a recurrir y a degradar otros macronutrientes, como son las proteínas. ¿Listo? ¿Cuál es la función de estos hidratos de carbono? Primera función importante, ser fuente de energía. La fuente energética primordial de nuestro cuerpo, y podemos decir que la inmediata es los hidratos de carbono. La segunda es la reserva proteica. Como lo explicaba en la gráfica anterior, al siempre mantener los niveles regulares de hidratos de carbono, vamos a evitar que nuestro cuerpo recurra de la proteína para degradarla y así utilizar esos esqueletos carbonados para volver a sintetizar glucosa. Entonces, como reserva proteica es importante mantener siempre esos hidratos de carbono. La alimentación de nuestro deportista debe estar bastante amplia, esa base de hidratos de carbono va a ser muy amplia para hacer esa reserva proteica. Como cebador metabólico, más adelante vamos a entender un poco esta función de los hidratos de carbono, ya que gracias a esa base de hidratos de carbono vamos a hacer que se dé esa glucólisis tanto anaeróbica como aeróbica, pero esa glucólisis se da a raíz de la degradación de los hidratos de carbono. Hacemos que esa quema de grasa que necesite, cuando necesitemos en ejercicios de larga duración y poca intensidad, se realice, necesitamos tener esa base de hidratos de carbono para que se ejecute. Y como cuarta función importante es el combustible para el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso central y periférico, su principal fuente energética es los hidratos de carbono. Es por eso que en algunas personas, cuando de pronto sienten algún tipo de hambre o cuando de pronto hay una ingesta baja de alimentos, empiezan a sentir algo de mareo, algo de dolor de cabeza, un poco de indisposición, un poco de malestar, justamente porque nuestro sistema nervioso, su primer fuente energética son los hidratos de carbono. Aquí podemos ver una imagen en donde cómo actúan los hidratos de carbono en el ejercicio, en donde vemos en nuestra gráfica en la parte inferior tiempo por consumo de glucosa en pierna por minuto a diferentes intensidades del ejercicio. Baja intensidad, intensidad moderada y alta intensidad. Podemos observar que el aumento de esa glucosa, de ese consumo de glucosa en nuestra pierna,
aumenta de manera considerable en los primeros segundos y minutos del ejercicio y empieza a tomar una estabilización después aproximadamente del minuto 8 o 10. De esta manera podemos entender cómo los hidratos de carbono actúan de manera importante en los primeros segundos y minutos del ejercicio. Observamos cómo esa gráfica, cómo aumenta de manera rápida e intensa y empieza a tomar ya un control de ese consumo después de los minutos 9 o 10. Entonces podemos entender la importancia de los hidratos de carbono como primera fuente energética para el inicio de nuestro ejercicio. Continuamos con los lípidos como otro macronutriente importante. El lípido es un macronutriente donde su estructura química es similar a la de los hidratos de carbono, contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Su diferencia es que tiene una cantidad de enlaces químicos bastante grande, bastante robusta, compuesta por unos ácidos grasos y un glicerol. Y como podemos observar en la gráfica, la cantidad de enlaces que tiene entre carbonos e hidrógenos es bastante importante y hace que de esa manera, al haber esa ruptura de enlaces de hidrógeno, pues haya más reserva, haya más potencial energético a obtener en ese tipo de moléculas de lípidos. Tenemos tres tipos de lípidos: los lípidos sencillos, los lípidos derivados y los lípidos compuestos. Revisemos. Entre los lípidos sencillos encontramos los triglicéridos, que son los más comunes en nuestro cuerpo. Aproximadamente el 90% de nuestra grasa subcutánea o corporal se encuentra en forma de triglicéridos depositada en los adipocitos. Como en la imagen lo podemos ver, es en la parte subcutánea de nuestra piel, donde podemos encontrar esas grandes reservas lipídicas. Tenemos de dos tipos de triglicéridos. Pues tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados los podemos encontrar en productos alimenticios provenientes de la vaca, del cordero, del cerdo, del pollo, en la yema del huevo, en leche, en mantequilla, en queso y aceites. En cambio, en los ácidos grasos insaturados podemos encontrar los monoinsaturados y los poliinsaturados. Dentro de los monoinsaturados tenemos el aceite de canola, aceite de oliva, aceite de almendras, y entre los poliinsaturados encontramos el aceite de soya, el aceite de maíz y aceite de girasol. ¿Cuál es la diferencia entre estos ácidos grasos saturados o el ácido graso saturados? La cantidad de dobles enlaces que tenemos entre carbono y carbono. Como podemos observar aquí en la fórmula química, los ácidos grasos saturados tienen menos cantidades de dobles enlaces entre carbono y carbono, mientras que los ácidos grasos insaturados tenemos más de un enlace, más de un doble enlace entre carbono y carbono. Eso hace que estos sean un poco más densos, los ácidos grasos saturados sean más densos que los ácidos saturados y su proceso de degradación se vuelva un poco más complejo. También tenemos los lípidos compuestos, que ya son grasas neutras pero combinadas con algunos otros componentes. Podemos encontrar los fosfolípidos o los glucolípidos, en la cual se encuentra aquí en la parte superior combinada con un fósforo o combinada con una glucosa. Estos fosfolípidos, glucolípidos, estas grasas neutras combinadas con lípidos compuestos, son unas lipoproteínas que colaboran en el transporte de esos lípidos en sangre. Sin esas lipoproteínas, estos componentes químicos flotarían prácticamente sobre nuestra sangre y no harían ese transporte biológico natural. Tenemos
Estas tres lipoproteínas en nuestro organismo, las HDL, las VLDL y las LDL, de las cuales la que mejor beneficia a nuestro cuerpo es la HDL, entendiendo que la LDL contiene más lípido que proteína en su componente químico y la HDL tiene más proteína que lípido. Eso hace que la HDL sea un transporte más limpio en nuestras arterias, que actúan como un limpiador en el transporte inverso del colesterol, bajando esas capitas de grasa que se pegan en nuestras arterias, evitando la arteriosclerosis. Y mientras que la DLL, al tener mucho más lípido que proteína, pues hacen que esas proteínas tengan afinidad con nuestras paredes arteriales. ¿Cómo se regula o cómo varía esta cantidad de, qué factores son las que hacen que se modifique estas lipoproteínas en nuestro organismo? El ejercicio regular o la acumulación de grasa o la alimentación. Repito, el ejercicio regular, la acumulación de grasa o la alimentación. Esos tres factores ayudan o que aumenten nuestras HDL benéficas o aumenten las LDL que pues no son tan benéficas para nuestro organismo. Y tenemos también los lípidos. Dentro de los lípidos tenemos los lípidos delgados que pues lo encontramos como colesterol. Se obtienen de dos maneras, de manera exógena, es decir, de afuera, lo tomamos del alimento, y de manera endógena, es decir, nuestro cuerpo lo sintetiza. Nuestro cuerpo de forma endógena sintetiza el colesterol, pero también lo podemos tomar del alimento. Nuestro cuerpo de manera endógena hace ese colesterol con el fin de ¿qué? Primero, hacer síntesis de vitamina E, hacer síntesis de hormonas suprarrenales, hacer síntesis de hormonas sexuales. De esa manera es que nuestro cuerpo justamente sintetiza de manera endógena ese colesterol, para que sintetice la vitamina E, sintetice las hormonas suprarrenales o sintetice hormonas sexuales. Pero muchas veces también de manera exógena estamos involucrando ese tipo de colesterol. ¿Cómo? Por medio de las yemas de huevo, carnes rojas, productos lácteos, mariscos, muchos fritos, muchos temas, procesamientos demasiado industriales. Aquí en la gráfica podemos observar cómo ocupa gran porcentaje las aceites y las grasas, ocupando un 36% de nuestro consumo, de un estudio del consumo alimenticio de la población. En un 36% está compuesto por aceite y grasas y otro 35% en carne, pollo y huevos. De esta manera evidenciando cómo de alguna manera tenemos que entrar a modificar este tipo de porcentajes, haciendo conciencia de este consumo de colesterol, tratando de bajar y reducir este 36% de ingesta de aceite y grasas de nuestras personas atendidas. La función de estos lípidos, función importante es de una reserva energética, como lo explicábamos en su estructura química, mientras que un gramo de hidrato de carbono nos da 4 calorías, un gramo de lípido nos da 9 kilocalorías. Se transporta y almacena de manera con facilidad, es una producción de fuente energética. Como protector de horarios vitrales y aislamiento térmico, podemos entender que estos lípidos, en algunos deportes podemos tener ventaja o desventaja de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Y aislamiento térmico, vuelvo y repito, de acuerdo a la objetividad de nuestro deporte, podemos también utilizarlo en beneficio de algunos deportes o en contra para otros que de pronto necesitan bajar o tener su peso reducido. Y como medio de transporte de vitaminas liposolubles, recordemos que las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Tenemos aquí una gráfica donde nos puede mostrar cómo los lípidos empiezan a ocupar un papel bastante importante como fuente energética a través de que va avanzando nuestro ejercicio. Vemos en la gráfica, tenemos aquí
tiempo de ejercicio en minutos por consumo de oxígeno. Vemos que a partir del minuto 40 hay un 37% de participación de esa fuente energética de los lípidos. En el minuto 90 sube el 37%, se mantiene al minuto 180, pero en el minuto 240 se mantiene esa fuente energética de lípidos, mientras que va avanzando el ejercicio, va manteniendo, va aumentando ese porcentaje lipídico como fuente energética. Continuamos con las proteínas. Las proteínas en su componente químico, su componente estructural, también tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, pero hay un grupo nitrogenado. Tiene un grupo nitrogenado que lo tenemos aquí subrayado en azul, que lo hace diferente en su estructura química. Las proteínas representan entre 10 y 15 kilogramos del peso de nuestro cuerpo, situados en mayor parte en el músculo esquelético. Dentro de las proteínas tenemos las esenciales y las no esenciales. ¿En qué se diferencian las esenciales y las no esenciales? Las no esenciales son las que nuestro propio organismo produce. Eso no quiere decir que no sean importantes, solo que el término se refiere a que no tenemos que ir a recurrirla de manera externa, sino que nuestro cuerpo la procesa. Y de manera esencial, las proteínas esenciales son las que tenemos que ingerir o adquirir en nuestra alimentación. Dentro de las esenciales tenemos la histidina, la leucina, la lisina, isoleucina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina. Y las no esenciales, alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico, cistenina, ácido glutámico, glicina, prolina, serina, tirosina, histidina. Las fuentes de estas proteínas las podemos clasificar en completas o alto valor biológico, o incompletas o de bajo valor biológico. ¿A qué se refiere esto? A que algunos alimentos podemos encontrar todos esos aminoácidos esenciales que aquí atrás necesitamos de manera exógena. El huevo, el pescado, la carne magra, la leche de vaca y el pollo son esos alimentos que tienen todos esos aminoácidos esenciales y por eso se le denomina de alto valor biológico proteínas completas. Mientras que algunos alimentos se les denomina de bajo valor biológico, ya que carecen de algún aminoácido esencial, es decir, no tienen de manera completa como los otros alimentos. Aún así, podemos hacer alguna combinación con el fin de que en esa ingesta que tengamos de esa combinación podamos tener todos los aminoácidos esenciales necesarios. Por ejemplo, una combinación de frijol con arroz. Por ejemplo, algún alimento que tenga guisantes y maíz. Guisantes, alguna comida que tenga en el día o en alguna ingesta que tengamos que tener la presencia de pan o lentejas, en alguna comida que haya alguna presencia de papa o alguna presencia de leche y un huevo, o en alguna comida donde haya algún cereal, una leche o un huevo. De esa manera podemos, de alguna manera, podemos completar ese valor biológico del alimento encontrando proteínas de alto o valor biológico completas. Las funciones de nuestras proteínas son de construcción, como lo explicábamos anteriormente, entre 10 y 15 kilogramos de nuestro cuerpo representa proteínas, más exactamente nuestro músculo esquelético, representan el 20% de nuestra masa corporal, se necesitan para la síntesis de tejido, anabolismo, es decir, el término anabolismo es construcción, ya más adelante lo vamos a recalcar, y son proteínas estructurales como el pelo, la piel, las uñas, los huesos, los tendones y los ligamentos. Tenemos las proteínas en el ejercicio. Aquí tenemos una gráfica, teniendo en cuenta que el consumo proteico es equivalente a una, a una,
a un exceso de urea. Entonces tenemos que, aquí tenemos urea en sangre. Esta gráfica nos muestra urea en sangre, urea nitrogenada, frente a consumo de hidratos de carbono. Esta gráfica nos indica que un bajo consumo de hidratos de carbono hace que esa ingesta proteica exagerada eleve esa producción de urea, haciendo que esa proteína en exceso se vaya al consumo de urea, esa proteína en exceso se vaya a hacer producción energética, consumo energético de nuestro organismo, y no vaya a hacer su función de estructural a nivel muscular y el organismo. Se recomienda que por cada kilogramo de masa corporal que tenga nuestro deportista se respete esa ingesta de 0,83 gramos. De esta manera continuamos y pasamos a nuestro tema de transferencia energética, partiendo del hecho de que esos macronutrientes y esos micronutrientes ingeridos entran y empiezan a realizar una serie de reacciones químicas en nuestro organismo. Esas reacciones químicas en nuestro organismo se dividen en dos: reacciones aeróbicas y reacciones anaeróbicas. Entendiendo en primera medida que esas reacciones anaeróbicas son las primeras que se van a dar en nuestro cuerpo, entendiendo que van a ser las primeras e inmediatas en alguna necesidad física que se necesite. Esto nos va a permitir hacer una formulación, una adaptación en nuestro entrenamiento de acuerdo pues al deporte específico. Entendiendo aquí la energía del enlace fosfato, tenemos que entender que esa oxidación no se hace de manera brusca en nuestro organismo, sino que se hace en un medio acuoso celular. Y empezamos a encontrar nuestro primer protagonista en ese transporte, en ese aporte energético, y es el trisfosfato de adenosina o ATP como transportador especial de esa energía que se va a producir por esa fuente energética consumida en el organismo, de los alimentos. ¿Cómo se produce esa energía? Por medio de la hidrólisis del ATP. Cuando nos referimos a hidrólisis, es la degradación de esa molécula del ATP en presencia de agua, en donde nos va a generar un ADP por la ruptura de ese último fosfato, que está aquí en rojo, por la ruptura de ese enlace de ese último fosfato, se convierte en ADP y de esa manera se produce energía. Se produce energía. La formación y conservación del ATP a partir de la energía potencial de los alimentos y la utilización de la energía del ATP para impulsar ese trabajo biológico, como las dos funciones primordiales de esa molécula importante. Vamos a entender estos dos términos, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, como esa reacción química en donde se degrada, sea una molécula de glucógeno, triglicérido o proteína, con el fin de obtener energía. Y anabolismo es esa construcción, sea de glucógeno, triglicérido o proteína, en presencia o con requerimiento de energía. Catabolismo y anabolismo. Podemos observar acá cómo cada molécula de ATP nos puede aportar 7,3 kilocalorías, que se va a hacer energía libre para hacer ese trabajo físico muscular. Tenemos aquí una fórmula general: el ATP más
en presencia de agua por medio de la hidrólisis, gracias a la enzima ATPasa, nos va a dar un ADP más un fosfato inorgánico libre y 7,3 kilocalorías por molécula. En esa degradación, catabolismo de una molécula, en este caso de glucosa. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir obtener energía inmediata. Esa degradación inmediata del ATP nos va a permitir una energía inmediata, a la cual se le llama energía anaeróbica. Una energía anaeróbica que nos va a permitir hacer esas funciones primordiales de nuestro organismo, como son la contracción muscular, la digestión, la secreción glandular, la transmisión nerviosa, la circulación, y que la podemos ver reflejada en diferentes acciones inmediatas de nuestro día a día, como por ejemplo alzar una caja, como puede ser caminar, como puede ser a nivel deportivo un remate de voleibol, como puede ser una flexión de brazo, como puede ser un levantamiento de pesas o como puede ser un swing de golf. Es una energía inmediata que se da sin presencia de oxígeno. Esto sucede gracias al ATP, que se encontramos de 80 a 100 gramos en todo nuestro cuerpo, y que a medida que va aumentando ese requerimiento energético, a medida que ya no solamente vamos a tener que caminar, sino que que no vamos a tener que simplemente estar en reposo, sino que vamos de pronto a necesitar otro requerimiento, como por ejemplo el ponerse de pie de una silla e ir a caminar, donde aumenta 4 veces nuestra transferencia energética. O cuando de caminar pasamos al trotar, que va a aumentar 150 veces nuestra transferencia energética, pues ese TPO lo vamos a tener que resintetizar, partiendo del hecho que el ATP lo tenemos de manera limitada, debido a que es una molécula pesada a nivel celular. De manera limitada lo vamos a tener reservado al ATP. Por esa razón, cuando aumentamos ese requerimiento energético, vamos a tener que resintetizarlo. Y es donde viene este coprotagonista, al cual se le llama creatinfosfato, que es el que va a colaborar para que ese ATP se sintetice. ¿Cómo va a colaborar para que ese ATP se sintetice? Por medio de esta reacción que está graficada en este momento, en donde el ATP, por medio de la hidrólisis, produce energía, deja un ADP, es decir, un fosfato menos, y ese queda un fosfato inorgánico libre. Llega al creatinfosfato por medio de la hidrólisis y la enzima creatinquinasa, se degrada, deja un fosfato libre, deja creatina libre y hace que este ADP que dejó la hidrólisis del ATP se una con ese fosfato que la dejó la creatinfosfato y vuelva y se resintetice ese ATP. Y la creatina se une con ese fosfato que quedó libre de esa hidrólisis del ATP y vuelve a crear creatinfosfato. Este circuito, esta reacción química que sucede en nuestro organismo, hace que haya continuidad de producción de energía para así mismo hacer trabajo biológico, el cual va a tener su plenitud de los 5 a los 8 segundos. La plenitud de esta situación química que estamos exponiendo tiene su máximo esplendor de 5 a 8 segundos, personas entrenadas máximo 10 segundos, 12 segundos. De esta manera podemos adaptar el entrenamiento de acuerdo a las necesidades, vuelvo y repito, de lo que necesitemos en nuestros entrenamientos y objetivos deportivos. Como un ejemplo, tenemos los 100 metros planos o el levantamiento de pesas. Teniendo en cuenta, obviamente, su tiempo de duración y la intensidad a la que se llegue a ejecutar. Claro está. Tenemos también cómo podemos entender cómo se da esta fosforilación,
que es la reacción que acabamos de exponer, cómo se resintetiza ese ATP, se le llama fosforilación, que es esa transferencia energética, en ese intercambio químico, pero para que se dé esa fosforilación, necesitamos de la energía suficiente. ¿Cómo se produce esa energía? Por medio de la donación de esos hidrógenos para que se dé esa producción, esa fosforilación, la producción energética, ese intercambio que se está explicando. A eso se le llama la oxidación. Esa donación de electrones es la reacción de oxidación y los que recibe es la reacción de reducción. Es por eso que se le llama la oxidorreducción o la oxidación fosforilativa, fosforilación oxidativa. Aquí tenemos cómo ese intercambio electrónico, por medio de este intercambio de transporte, esa cadena respiratoria, ese transporte de hidrógenos, hace que se produzca 3 moléculas de ATP. En ese transporte de hidrógenos hay una producción de 3 moléculas de ATP. A esto se le llama los fosfatos intramusculares de alta energía, que son los que podemos obtener de manera instantánea en esos cuantos segundos. Ahora bien, ya luego de que no tengamos ese nivel o tengamos ya de manera limitada o de manera corta, ya esa fuente energética de los fosfatos intramusculares de alta energía, empezamos de acuerdo a la necesidad del ejercicio, nuestro cuerpo empieza ya a obtener la energía de los alimentos, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Los hidratos de carbono podemos ver cómo en la degradación de esa molécula de hidrato de carbono nos va a empezar a producir 36 moléculas de ATP, partiendo del hecho que esa degradación del hidrato de carbono tiene un 38% de eficacia, ya que el otro porcentaje se va en producción calórica. Esa degradación de esa molécula de hidratos de carbono se produce en 2 fases, una fase anaeróbica y una fase aeróbica, a la que se le denomina la fase anaeróbica, la glucólisis anaeróbica, y la fase aeróbica que se puede evidenciar en el ciclo de Krebs. Aquí podemos tener la reacción de la glucólisis, en donde como esa molécula de glucosa se degrada en 2 moléculas de piruvato, produciendo un total de 2 ATPs. Viendo en la gráfica, que en total son 2 ATPs los que produce esa primera fase de la glucólisis anaeróbica, como producto final 2 moléculas de piruvato. Esta glucólisis anaeróbica, como ejemplos deportivos, los encontramos en los 200 metros planos o rounds de algunos deportes de combate que comprenden de 1,5 minutos a 2 minutos. Continuando con esa degradación de esa molécula, esa obtención de energía por medio de la degradación de esa molécula de hidrato de carbono, podemos observar cómo, de acuerdo a la intensidad, si la intensidad es bastante alta, bastante elevada en esa primera glucólisis anaeróbica, esa acumulación de hidrógenos va a hacer que se combine con las moléculas de piruvato, produciendo nuestro famoso molécula de lactato. Lactato que después se va a venir resintetizando por medio del ciclo de Cori, que nos va a colaborar en el hígado para que ese exceso de lactato que pasa en sangre y luego al hígado vuelva y se resintetice a glucosa con el fin de que se haya una regeneración, una resintetización de la glucosa. Continuando con esa gradación de esa molécula de glucosa, esas 2 moléculas de piruvato, por medio de otro transporte electrónico de hidrógenos, hace que pasen a acetilcoenzima A y de esa manera entren al ciclo de Krebs. Un ciclo de Krebs
que nos va a dar en total, por molécula de glucosa, 36 moléculas de ATP. 36 moléculas de ATP, en donde aquí podemos observar los puntos exactos de donde se producen esas moléculas de ATP. Si de pronto el ejercicio o el requerimiento energético de nuestro deportista es mucho de más tiempo, su característica deportiva necesita que esa transferencia energética se dé con mucho más tiempo, nuestro cuerpo inmediatamente empieza a recurrir a nuestro tejido graso, en lo cual, como lo hablábamos, es una reserva energética bastante importante, haciendo un versus de reserva de grasa versus reserva de hidratos de carbono. Vemos cómo de 60.000 y 100.000 kilocalorías depositadas en los adipocitos y 30.000 kilocalorías, 3.000 kilocalorías intramusculares, los podemos tener en reserva, mientras que una reserva de hidratos de carbono corporal solamente nos llega a 2.000 kilocalorías, entendiendo cómo ese tejido graso, esos lípidos, ese componente químico de lípidos nos proveen bastante energía. Esa degradación se da de manera general en esta fórmula: una molécula de triglicérido más 3 moléculas de agua por medio de esa hidrólisis en presencia de la enzima lipasa nos da glicerol, la degrada en glicerol y 3 ácidos grasos. Aquí vemos cómo el aumento del flujo sanguíneo en nuestro deportista, nuestro cuerpo, al detectar mayor exigencia, va a hacer que ese flujo sanguíneo empiece a transportar más ácidos grasos libres encontrados en nuestros adipocitos, que los va a llevar a realizar ese metabolismo energético en el músculo. Aquí podemos ver unas reacciones químicas en donde, por medio de esa degradación, esa hidrólisis del triglicérido, ese glicerol entra a una fase de la glucólisis anaeróbica, y esos ácidos grasos, por medio de la beta oxidación, entra al ciclo de Krebs, haciendo un aporte continuo energético con el fin de que se haga esa reacción química y se siga produciendo energía. Aquí tenemos el total de ATPs que nos va a generar ese ácido grasos: 460 ATPs por molécula, y encontramos como unas conclusiones, y es que la intensidad y la duración del ejercicio son las que afectan la oxidación de las grasas. Vuelvo y repito, como base fundamental, la exigencia. De acuerdo a la exigencia que se le da a nuestro deportista, asimismo el cuerpo empieza a responder. Vemos cómo los hidratos de carbono y las grasas son las que aportan energía a partes iguales durante el ejercicio moderado, pero si este ejercicio continúa, si aumenta, si se prolonga ese esfuerzo físico, las grasas son las que empiezan a tomar más protagonismo, pero siempre respetando que haya los hidratos de carbono de base para que se genere esa glucólisis y así puedan entrar los componentes del triglicérido. Es importante entender que la disponibilidad de los hidratos de carbono son los que influyen en la utilización de las grasas para la energía. Por más tejido graso que se tenga, sin los hidratos de carbono no se va a ver esa producción energética de nuestros lípidos, entendiendo así la importancia de la ingesta de los hidratos de carbono en nuestro organismo. Las proteínas como fuente energética, pero siempre y cuando respetando y entendiendo que las proteínas son constructoras, y haciendo que nuestro deportista no logre y no tenga que llegar a recurrir a proteínas para hacer esa transferencia energética al organismo. Esa degradación de las proteínas se hace por medio de la desaminación en el hígado, en donde expulsa la molécula nitrogenada en forma de urea por la orina, y esos esqueletos carbonados empiezan a entrar en puntos exactos, tanto de la glucólisis como en el ciclo de Krebs. Repito, entendiendo que
esta proteína se debe enviar directamente o reservar, buscar que entres de manera de construcción en nuestro organismo y no a degradarse para hacer producción energética. Aquí tenemos la fábrica metabólica donde las tres vías, las tres fuentes energéticas van a entrar a interactuar en busca de realizar esa construcción y producción energética. Importante conclusión, la grasa arde sobre la llama de los hidratos de carbono, entendiendo que los hidratos de carbono son la base fundamental de ingesta alimenticia para la transferencia energética en el organismo como base de esa producción química, de esas reacciones químicas, haciendo que en presencia de ellos la grasa entre y logre hacer su continuidad de acuerdo al requerimiento, vuelvo y repito, de acuerdo al requerimiento que se le esté haciendo al deportista, dependiendo y haciendo la caracterización del deporte, de acuerdo al tipo de la intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Es importante que los macronutrientes que sobran se convierten en grasa. Esa ingesta exagerada, esa ingesta de más, esa ingesta que se haga por encima de esa quema calórica, pues se nos va a convertir en grasa. De esta manera terminamos, estudiantes. Un placer haber compartido con ustedes. Aquí tenemos algunas bibliografías que pueden recurrir para que puedan complementar esta información y que también puedan aportar para su proceso académico. Fue un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, soy el docente Gelman Alexander Bermúdez Martínez, docente de la Universidad Inca de Colombia, y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.